El día de hoy comenzamos una nueva serie, hermanos. Ya terminó la serie del cuerpo de Cristo. Comenzamos una serie nueva y es una serie que va a ser diferente para muchos, ¿no? Para muchísimos. Si usted, hay hermanos que vienen de otras iglesias y si antes se congregaba en una iglesia de extracción así, bien neopentecostal, va a batallar un poquito con estas enseñanzas, pero le van a ayudar, le van a enseñar. Y si viene del otro extremo, del otro lado, dicen que los extremos son malos, ¿verdad? Pues sí, el otro extremo a lo mejor es peor. El extremo del cesacionismo, ¿verdad? Del esto ya no hay, el espíritu ya no hay milagros, ya no hay dones, ya nada de eso, el espíritu ya no, ¿verdad? Que no es lo correcto, no es lo que enseña la Biblia. La iglesia es un templo del Espíritu Santo. O sea, es la era del Espíritu, la iglesia de Dios. Y todos esos dones y todos esos frutos son para que crezcan y se expresen por medio de la iglesia, por medio de nosotros, ¿no? Entonces, ni es verdad que el Espíritu Santo es la capacidad de revolcarte y remolinear y vomitar a demonios y eso, no. Ni tampoco es verdad que eso ya no está en la iglesia, porque sin el Espíritu Santo habitando en la iglesia, ya no es iglesia, hermanos. Entonces, vamos a aprender el balance bíblico, la enseñanza de la palabra de Dios acerca del poder del Espíritu Santo. Así es que va a ser de mucha bendición. Yo creo que vamos a aprender mucho y vamos a crecer muchísimo en esta área. Y así se llama la nueva serie, el poder del Espíritu Santo, ¿ok? La primera enseñanza, el día de hoy, la primera enseñanza se llama la promesa de Jesús. Este Espíritu Santo que vendría a habitar en nosotros los creyentes, Jesús lo prometió precisamente a los creyentes, ¿no? Vamos a empezar desde ahí el día de hoy. Y bueno, pues empecemos. Juan 14:15, hermanos. La promesa de Jesús. La promesa de Jesús, el tema del día de hoy. Como ya saben, yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede seguirle en la Reina Valera, en su versión favorita. Juan 14:15 al 21 dice así: si me aman, ¿se sabe esa? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Es que el Señor promete, ofrece, anuncia que el Espíritu Santo vendrá y habitará en aquellos que verdaderamente aman a Dios. Aquellos que arrepentidos creyeron en el sacrificio en la cruz de su Hijo, de Jesucristo. Y hay una prueba clara para saber quiénes realmente son cristianos y quiénes no. Si me aman, guardan mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Por eso vives una vida de obediencia a Dios, ¿cierto? ¿Qué pues? ¿Y ese silencio qué? Les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos, amén. Por eso vives una vida de obediencia a Dios, ¿cierto? Y todos callados. Miren, Jesús es claro. La enseñanza de Jesús es clara, es simple, es sencilla y es radical, hermanos. Tú puedes ver claramente, notar quién es hijo de Dios y quién no. Los que obedecen. Los que obedecen la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, la guía de Dios, son los que aman a Cristo y el Padre lo ama y el Espíritu Santo habita en ellos. ¿Y por qué es una prueba? Bueno, porque solamente el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros nos capacita para obedecer a Dios. ¿Entendemos? El Espíritu Santo, el habitar del Espíritu Santo, la habitación de Cristo en nosotros es lo que nos capacita para obedecer a Dios. Es decir, para que ahora nosotros seamos personas que amamos a Dios y lo demostramos obedeciéndolo, fue necesario que el Espíritu Santo viniera a capacitarnos y empoderarnos para obedecer y mostrar así nuestro amor a Dios.
Es así. ¿Me acompaña a orar? Y empezamos con esta nueva serie que yo espero que sea de mucha bendición, hermanos. Vamos orando. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa de estar aquí reunidos con toda libertad para alabarte, adorarte, bendecirte, para escuchar tu palabra, tu instrucción. Gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo Jesús, en la cual derramando su sangre nos compró para ti. Gracias, Señor, por sellarnos con tu Espíritu y trasladarnos de las tinieblas a tu luz, por hacernos tu pueblo y tu casa donde habitas. Gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Háblanos, Señor, en estas mañanas. Necesitamos aprender de ti. Guíanos, Señor, al entendimiento. Somos tuyos, estamos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y es que, hermanos, a mí se me hace un tema muy importante y donde vamos a ir poquito a poquito. Prácticamente en 2 capítulos de Juan viene esta enseñanza, esta promesa, aunque ya estaba anunciada incluso en el Antiguo Testamento de manera sutil, ¿verdad? Pero que sabíamos que el propósito de Dios era venir a habitar en su pueblo, ¿verdad? Pero no era venir solamente a estar con nosotros como lo hizo Jesús, sino venir a habitar dentro de cada uno de los creyentes. Repetimos y empezamos la enseñanza. Juan 14:15 dice así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Cuando habla esas palabras, la Biblia en el original utiliza parakletos, que es una palabra griega que habla de que vendrá alguien similar, igual, paralelo, igual, en la misma esencia, vendrá ahora pero en espíritu, no corporalmente como vino Jesús en un cuerpo humano, sino que ahora vendrá uno similar pero en espíritu. Dice, un abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Cuánto tiempo va a permanecer este nuevo abogado defensor, el Espíritu Santo, en nosotros? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Hay muchas cosas que aprender. Va a ser una serie con muchas enseñanzas. Algunas cosas que hoy vamos a ver después tendrán su tema especial, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí ya vemos algunas cosas. Sabemos que es un espíritu similar al de Dios, con la misma esencia de Dios. Sabemos que este espíritu va a estar para siempre. A diferencia del Antiguo Testamento, venía la presencia de Dios, ¿verdad?, sobre los israelitas, pero se iba, compartían con Él. Y cuando estuvo Jesús estuvo ahí con los discípulos, pero estaban con Él, no estaba el espíritu en ellos. Aquí cambia todo, hermanos. Este anuncio es muy importante porque este Espíritu Santo es lo que nos constituye en iglesia. Es en lo que nos constituye en casa de Dios, en templo del Espíritu Santo. Dice, este estará con ustedes para siempre. Me refiero, aquí claramente, me refiero al Espíritu Santo. ¿De quién está hablando Jesús ahí? Este abogado que vendrá y que estará con nosotros para siempre. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién guía a toda verdad? Entonces 4 cosas podemos ir viendo. Número 1 es un espíritu similar al de Cristo. Número 2, habitará para siempre con nosotros. Número 3, guía a toda verdad. Aquí vemos uno de los ministerios del Espíritu Santo en el creyente, que es guiarnos a toda verdad. Ahorita vamos a ver más de esto, pero el Espíritu Santo, su propósito es dirigir al creyente hacia la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. El Espíritu Santo nos guía a Jesús y Jesús nos revela al Padre. Sí saben que esa es la forma, ¿verdad?, en que tenemos esa revelación. Y dice, Él estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía
a toda verdad. Ahora aquí empieza el problema del mundo que no comprende ni busca estas cosas. Dice, el mundo no puede recibirlo. ¿Quién es el mundo aquí? El mundo no puede recibirlo. Todos los no creyentes, o sea, el mundo caído, o sea, el ser humano perdido, el ser humano que no ha recibido a Cristo, que no ha creído en Jesús, que no ha recibido, ¿verdad?, a Cristo como Señor y Salvador. Dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. El mundo no puede reconocer al Espíritu Santo de Dios. El mundo no tiene esa capacidad de identificar y darse cuenta que Cristo ahora vino en espíritu. El mundo no lo va a ver, el mundo no lo va a percibir, el mundo no lo puede reconocer. Y de hecho, esta enseñanza de Jesús es con el objetivo de que ellos, los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo lo puedan reconocer, puedan entender que es Jesús. Es lo que les está enseñando. ¿Cómo lo van a percibir? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Por qué lo van a reconocer? ¿Y por qué no? El mundo no lo va a reconocer, ni lo va a entender. Dice así, porque ahora Él vive con ustedes. El mundo no le puede recibir, porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Sus discípulos, los que creyeron en Él. Los que recibieron la palabra, los que le recibieron como el Mesías, como el enviado de Dios, que incluso hasta dijeron, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? A ellos lo van a poder reconocer cuando venga el Espíritu Santo. Ellos van a poderlo identificar, porque lo conocen. ¿Y por qué lo conocen? Porque es un espíritu similar a Cristo con el que han convivido, con el que han caminado, con el que han comido, con el que han dormido, con el que han viajado, con el que han celebrado y han danzado y cantado salmos con él mismo. Y van a identificar que son similares. Cuando vengan, ellos van a tener la capacidad de reconocerlo, pero el mundo no, porque no lo conoce, no lo anda buscando y no va a tener capacidad de reconocerlo, ¿cierto? Dice, pero ustedes sí lo conocen. Ahí estaban los discípulos. Y les dice, pero ustedes sí lo conocen. Y después estará en ustedes. La diferencia entre Jesús que estaba con ellos a la del Espíritu Santo que estará en ellos. ¿Ven la diferencia? Jesús estaba con ellos, compartía con ellos, caminaba con ellos, platicaba con ellos, comía con ellos, pero el Espíritu Santo estará en ellos. Una gran diferencia. Y Jesús comienza a darles de poquito a poquito este entendimiento y esta información para que cuando venga el Espíritu Santo ellos lo puedan reconocer e identificar claramente. Dice así, no los abandonaré. Ahí están los textos. No los abandonaré como a huérfanos. Yo me voy, los voy a dejar, pero no los voy a abandonar como huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El Señor va a regresar dentro de muy poco. Por un instante los voy a dejar, pero no los voy a abandonar como huérfanos. Vendré, ¿verdad? Vendré dentro de poco. Escuche. Lea, el mundo no me verá más. Aquí anduvo Jesús en el mundo unos años, pero eso se acabó, fue un instante. El mundo no me verá más. En ese momento cualquier persona creyente o incrédulo, incluso gentil, incluso publicano, incluso todos lo podían ver, ¿no? Veían a Jesús, veían a un hombre, pero ya no le verán más. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Ustedes sí van a poder darse cuenta que yo regresé. Ustedes sí me van a reconocer cuando venga. Ustedes sí van a identificar cuando yo regrese. Ustedes van a entender que soy yo.
porque ustedes me conocen. Dice, pero ustedes sí me verán. Seguimos. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Porque ahí está hablando después de la muerte, después de la crucifixión. Y Jesús se va a presentar con ellos vivo. Y después de la ascensión, vendrá nuevamente, pero en un espíritu que vivifica, el espíritu vivificante de Dios, a vivir en ellos. Dice así, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Aquí la palabra que le dice, puesto que yo vivo, o sea, Jesús vive, ¿cómo? Eternamente. Jesús vive, es la vida de Dios, la vida eterna, la vida que es para siempre. Y dice, como yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, o sea, va a resucitar. ¿Se acuerdan que les enseñaba acerca de eso? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea maltratado por los líderes y los sacerdotes. Va a ser azotado, encarcelado y clavado en una cruz, crucificado, pero resucitaré al tercer día. Dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán, ponga mucha atención, porque este es el centro de esta enseñanza que Jesús quiere que entiendan ellos, o por lo menos que tengan la información para que cuando suceda lo identifiquen y lo crean. Mire, ahorita vamos a ver adelante. Jesús sabe que ellos no entienden estas cosas. Jesús sabe que ellos no lo entienden, pero Jesús sabe que les tiene que dejar esa información para cuando suceda ellos lo reconozcan. Y ellos sepan, esto es lo que nos enseñaba el Señor. Y entonces les dice, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. Ese día, cuando venga Jesús en espíritu a habitar en nosotros, ese día que llegó, nosotros entendimos estas cosas, o nos fue dado por el Espíritu Santo entender estas cosas. Ellos, Jesús les está diciendo, ese día ustedes van a entender todo lo que les he explicado y les he contado, pero sé que no lo entienden ahorita. Y ahorita vamos a ver por qué no lo entienden. Dice, ustedes sabrán, o sea, todavía no lo sabían, ¿se da cuenta? O sea, ahorita ustedes no saben esto, no entienden esto, no lo reconocen. Son los discípulos, Y les dice, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Qué bendición, qué maravilla. Pero hoy nosotros lo entendemos mucho más que ellos, se los puedo asegurar. O sea, ellos están, ¿cómo? O sea, tú estás en el Padre, pero estás con nosotros, pero nosotros en ti, tú en nosotros, pero ¿cómo que te vas y que vienes? Y pobrecitos, ¿no? Y así con la incertidumbre, ¿no? Y con la tristeza, porque Jesús les decía que lo iban a matar, que se iba a ir. Los que acepten mis mandamientos y los obedezcan son los que me aman. ¿Cómo van a saber? A ver, ¿cómo van a saber quiénes verdaderamente creyeron en mí cuando yo estaba aquí? ¿Cómo van a saber ese día quienes realmente habían creído en mí y habían puesto su confianza en mí? Les voy a decir cómo. Los que me aman guardan mis mandamientos. Así es que la primera capacidad que tenemos que aprender que nos da el Espíritu Santo de Dios es la capacidad de obedecer a Dios, hermano. Va a ser notorio los que son hijos de Dios. Va a ser notorio los que son verdaderamente cristianos. No vas a tener que poner un pescadito en el carro para que sepan, ni vestirte de una manera especial. Va a ser clarísimo los que realmente han amado a Jesús, porque ese día van a tener una vida de obediencia a Dios. Es así. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Es notorio porque te la pasas obedeciendo a Dios, ¿cierto?
Conteste, hermano, aunque sea por fe. O sea, declare por fe o ya obedezca. o declárelo por fe o ya obedezca. Porque si usted creyó de verdad, ahora en usted está la capacidad de obedecer. Ahorita lo vamos a ver esto, no es mi idea, está en la Biblia. Entonces dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, escuche qué pasa, qué sucede, qué va a pasar contigo, qué va a pasar en ti, qué va a hacer Dios contigo porque amas a Cristo. Tú amaste a Cristo. ¿Qué va a pasar por eso? Dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. ¿Cuál es la respuesta de Dios si amas a su Hijo? Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Escuche, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Qué va a hacer Jesús? Se va a dar a conocer con cada uno de ellos. ¿Cómo? Se va a revelar en la vida de cada uno de nosotros los que arrepentidos creímos, hermano. Ahí se lo está diciendo a los discípulos. Jesús, por medio del Espíritu Santo que ahora iba a venir a habitar en ellos, se iba a revelar a ellos. Y iban a conocer y entonces iban a entender todas estas cosas que en ese momento no entendían. Esa comunión maravillosa con Dios por medio de Cristo todavía no lo entendían, pero en ese día lo van a entender. Y dice así, Ezequiel 36:25. Bien. Entonces, ¿cuál es la característica de los que aman a Dios? Obedecen. Si me amas, me obedeces. Si de verdad me amas, tú me obedeces. ¿Se acuerda cuando usted quería obedecer pero no le salía? Pero ahora usted puede obedecer porque ahora el Espíritu Santo de Dios habita en usted y lo capacita para obedecer. Y ya estaba esto ahí escrito desde la antigüedad. Mire, Ezequiel 36:25. Y dice ahí Dios, y yo haré que obedezcan. Y vamos a ver la obra desde el 25 al 27, ¿sale? Dice así. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. ¿Qué simbolismo tiene esto en la Biblia? Los rociaré con agua pura y quedarán limpios. La palabra de Dios. ¿Y cuál es el simbolismo? El bautismo, ¿verdad? Es la palabra de Dios que nos limpia, que nos lava. La palabra de Dios por medio del Evangelio que al creer esta palabra nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán ¿cómo? Limpios. ¿Dónde están los que son limpios delante de Dios? Claro, hermano. Los limpiaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. ¿Dónde están estos que han sido limpiados por Dios? Recibimos la palabra y nos limpió, nos lavó. Y ahora dejamos a los ídolos, ¿verdad? Y dice, continúa la obra de Dios. Recuerde, es una obra de Dios. ¿Qué no está haciendo? Yo haré, yo limpiaré, yo purificaré, yo les daré, yo les quitaré, yo les pondré. ¿De quién es la obra? De Dios, completamente. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Quién está haciendo todo esto? Dios. Es una obra de Dios en nuestra vida. Aquí viene el asunto del que estamos hablando. Pondré mi espíritu en ustedes. Lo que está hablando Jesús, ¿verdad? Lo que le está explicando Jesús a los discípulos. Llegó la hora. Pondré mi espíritu en ustedes. Escuche, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas.
Jimena, ¿me la puedes poner en la Reina Valera? Desde el 26, por favor. O sea, el Señor nos va a capacitar por medio del Espíritu Santo para que ahora tengamos el poder, las capacidades de obedecer. Y es algo que está haciendo el Señor. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cámbiale. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí habla de un corazón sensible a Dios, ya no duro, ya no de dura cerviz. ¿Se acuerdan cómo era el pueblo? Bueno, ahora un corazón dócil, sensible a Dios. Cámbiale por favor. Y aquí está. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando Dios a los antiguos. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré, diga, y haré. Yo conseguiré, yo haré que ustedes obedezcan. Yo haré que andéis en mis estatutos. Yo lo haré, es una obra mía. Es una obra mía, es una obra que yo estoy haciendo. Al habitar dentro de ustedes mi espíritu, les va a capacitar para que puedan obedecer, para que puedan caminar en mis sendas, para que puedan seguir mis mandamientos. Haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mi palabra. Cámbiale, hermosa. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿de dónde viene ahora esa capacidad de obedecer? Porque ahora dice, si me amas, tú obedeces. Porque si me amas, vendré a habitar con mi espíritu en ti y yo haré que obedezcas. Entonces, ¿dónde están esos cristianos que dicen, es que no puede obedecer, es que lo intento y no puedo obedecer? Hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase de verdad. Pida perdón. Pídale al Señor que lo salve. Porque cuando eso sea sincero, el Señor te va a justificar, te va a declarar justo y va a enviar su espíritu a habitar en ti para que puedas obedecer, para que puedas andar en sus sendas de justicia, para que puedas decir, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso, clarito Jesús, si me amas, guardas mis mandamientos. No puedo. ¿Qué crees? Sí puedes. Porque ahora el poder de Dios, que no es de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, habita en ti. Es una obra de Dios, hermano. Pero ¿por qué es difícil? Por carnal. Porque alimentamos la carne y entonces la carne se pone fuerte y resiste al espíritu. Gálatas, ¿verdad? Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren. ¿Qué está haciendo el Señor? Asegurándonos por medio del poder del Espíritu Santo la capacidad de obedecerle. ¿Por qué dice el Nuevo Testamento frases como sed santos en toda vuestra manera de vivir? Está duro, ¿no? O sea, pues porque Dios puso a su Hijo el Santo a vivir en ti, por eso. Sí se puede. Sigamos. Juan 14:25. Dice así. Cheque el propósito de por qué les está hablando estas cosas. Hermanos, pellizca al que se anda durmiendo, hágale un favor a su espíritu, a su alma. Dice así, Juan 14:25. Les digo estas cosas ahora, ponga atención, acuérdense a quién le está diciendo, a los discípulos, ¿va? Está con ellos, ya viene el momento en que Jesús va a ser apresado y va a ser llevado a la crucifixión. Y le dice, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes, ya me voy a ir. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, defensor, como mi representante,
Es decir, al Espíritu Santo, cuando el Padre envía al Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Eso se llama la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando habita en el creyente, Él te muestra, Él te enseña, Él te aclara, Él te guía a la verdad, Él te da esa revelación. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que se les ha dicho. ¿Está haciendo la lista de todo lo que hace el Espíritu Santo? Nos capacita para obedecer, nos guía a toda verdad, nos recuerda todas las palabras de Jesús. Así dice en la Reina, ¿verdad? En la Reina Valera, les recordará todo lo que les he dicho. Claro, es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Dice, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Sigue así, pon atención. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. ¿Ya vio lo que dice ahí? O sea, Jesús sabe que ellos no creen eso, que no lo entienden. Jesús sabe que no comprenden a plenitud este mensaje. Ellos están, mire, si viera la cara de 2, 3 de ustedes, ellos están peor, es demasiado. ¿Se acuerdan que David cantaba, tal conocimiento es demasiado para mí? Es tan grande que no puedo comprender esas cosas. Así estaban ahí. Y Jesús lo sabe, por eso les dice, les estoy dando toda esta información, todos estos datos que ahorita ni entienden, para que cuando esto suceda, ustedes crean. O sea, cuando les pase, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a saber qué está pasando, porque se los dije. Y el Espíritu les va a recordar lo que les dije. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso, hermano. Y el Señor les dice, se los digo para que cuando suceda, ustedes sepan lo que está pasando. Y ustedes crean y digan, ahora Cristo vive en mí. El Señor vino a habitar en mí. Cuando suceda, ustedes van a creer. Y dice Juan 16, vámonos a otro capítulo. Recuerden, les he dicho todas esas cosas, les estoy dando todos estos datos, les estoy dando toda esta información para que cuando suceda ustedes crean, sepan lo que está pasando, entiendan lo que está pasando. Ese día van a entender, ese día. En la Reina Valera dice en aquel día, ¿verdad? En aquel día. Será nuestra segunda enseñanza de la serie. El próximo domingo a las 8. Dice, les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Juan 16, 7, ahora sí. Juan 16, 7. ¿Qué estamos hablando? La promesa de Jesús, del Espíritu Santo que vendría a habitar en el creyente. ¿Cómo sé que soy creyente? Tú obedeces. ¿Por qué obedeces? Porque el Espíritu habita en ti, te lleva a la obediencia. Ahora ese poder habita en ti y dice el Señor, y yo haré que obedezcas. Porque eres templo del Espíritu Santo. Dice así, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. En la Reina Valera dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene, ustedes salen ganones, les va a ir mejor si me voy. ¿Y por qué se los decía así? Porque como Jesús ya en los últimos días les explicaba mucho de que iba a morir, de que iba a la cruz, de que lo iban a apresar, ellos estaban tristes, les estaba ganando la tristeza, se entristecían mucho al escuchar estas cosas de Jesús que decía, los voy a dejar, me voy a ir, pronto no me verán, y se entristecían. Entonces por eso Jesús les explicaba de mejor manera, les decía, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. A ustedes les conviene que me vaya, aunque se queden tristes un tiempo, aunque se entristezcan, aunque haya ese dolor, pero a ustedes les conviene, ustedes son ganones de que yo me vaya.
Y ahorita vamos a explicar la razón de por qué nos conviene mucho más. Que muchos ya lo entendimos, pero muchos no, todavía no. Dice así: si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y a ustedes les conviene más que Él venga a que yo esté aquí. Eso está diciendo. A ustedes les conviene mucho más que Él venga a que yo siga con ustedes. Si yo me voy, entonces se los enviaré al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, vea, aquí hay un ministerio, otro ministerio del Espíritu Santo, otra labor del Espíritu Santo, pero esta es para los incrédulos. Es para el mundo. Por eso después Jesús les dice: ustedes se van a entristecer, pero el mundo se alegrará. Claro, porque ahora viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene con el poder de convencer de pecado, de juicio y de justicia al mundo incrédulo, para que puedan arrepentirse y ser salvos. O sea, el mundo sale ganón y ustedes peor, ¿verdad? Porque ustedes, viene el Espíritu directo a habitar en ustedes. Dice así: en cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. ¿Quién va a enviarlo? O sea, va a llegar Jesús allá y lo va a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo, en el incrédulo. Es un ministerio diferente a lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. En el creyente ya vimos qué hace, ¿verdad? Te recuerda todo lo que dijo Jesús, te muestra a Cristo, te revela a Jesús, te guía a toda la verdad, más cosas que vamos a ir viendo después. Juan 16:9. Aquí es algo muy importante que ya tenemos que tener clarísimo. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿En qué consiste el pecado del mundo? En que el mundo se niega a creer en mí. ¿Se acuerda en Juan 3 que les dice: en esto consiste el pecado del hombre, la condenación? ¿Quieren entender en qué consiste la condenación del ser humano? En esto consiste: en que la luz vino al mundo, o sea, Cristo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vino Jesús con la vida de Dios, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Y en eso consiste la condenación del mundo, que vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermano, al final de cuentas, el ser humano que sea condenado no va a ser por cualquiera de sus pecados, va a ser por incredulidad. El único pecado que al final de cuentas va a condenar al mundo o al ser humano es la incredulidad. Porque al que crea en Cristo, todos los pecados le fueron borrados para siempre. Esa es la condenación del mundo, la incredulidad. Porque el Señor envió la salvación. ¿Cómo se llama Jesús? Salvador. En hebreo, Yeshua, la salvación de Jehová. Vino la salvación de Jehová, pero la gente prefirió seguir en sus cochinadas que la luz, que la salvación. El pecado, dice Juan 16:9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Cuántos entendieron claramente esto ya? ¿Sí? Apláudale al Señor, hermano. Porque el hecho de entender estas cosas es exactamente la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos revela, que nos enseña. Juan 16:12. Ahora sí. Es que no me quería, es otro tema el otro, pero no me lo quería saltar. Ahora sí, continuamos. Juan 16:12. Juan 16:12. Escuche a Jesús, Me queda aún mucho más que quisiera decirles. ¿Se imagina a Jesús
El Hijo de Dios, en medio de unos 20 simples mortales, sin el Espíritu Santo, Jesús queriéndoles explicar las verdades del reino, Él sabe que no entienden, ¿eh? De verdad, Él sabe que no entienden. Aquí les dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. O sea, es demasiado para nosotros. Yo quisiera decirles muchas más cosas, hablarles del reino, hablarles de la eternidad, hablarles. Hermanos, si Pablo batallaba, ¿sí o no? Ya quería darles yo la revelación, hablarles de los misterios, darles bistec, decía, ¿no? Quería darles vianda y resulta que les tengo que dar lechita otra vez porque son inmaduros y no van a entender las cosas profundas. ¿Se acuerdan? Imagínense a Jesús. Y les decía: quisiera decirles más cosas, pero no pueden soportarlo. Y dice: cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo sí vamos a poder soportar esas verdades? ¿Cuándo sí vamos a poder entenderlas? ¿Cuándo sí va a valer la pena que nos lo cuenten y les vamos a entender? Cuando el Espíritu de verdad venga. Porque es la capacidad de Dios que nos da, que habita en nosotros, para revelarnos, para iluminar nuestro entendimiento, para llevarnos a la comprensión. Él nos va a revelar estas verdades. Entonces dice Jesús: les puedo decir más cosas, pero no, ni lo van a soportar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él, eso va a ser obra de Él. Eso ya es obra de Él. Él se va a encargar de que entiendan. Él se va a encargar de que conozcan. Él se va a encargar de que se les abra el entendimiento y reciban estas verdades maravillosas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Todas esas cosas les quiero decir ahorita, pero no tiene caso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Escuche, Él, está hablando del Espíritu Santo, Él no hablará por su cuenta, por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Les revelará, ¿ven? A ver, ahora, Él les contará lo que ha oído. ¿Dónde escuchó el Espíritu Santo? Él les dirá lo que ha oído. ¿Dónde? En la tele, en el TikTok. Está platicando el Padre y el Hijo en la eternidad, y el Espíritu Santo está oyendo todo ahí. Y va a venir y nos va a revelar y nos va a contar esas verdades maravillosas de Dios. Pero le voy a decir una cosa, que es a unos ya les va a doler el hígado. El Espíritu Santo sí nos habla. Discúlpenme, cesacionistas, no los quiero ofender. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos dirige. Claro que sí. Pero el Espíritu Santo no dice tonterías. Perdónenme los neopentecostales. O sea, pónganlo en su lugar. El Espíritu Santo, aquí dice, Él nos va a revelar, nos va a hablar, nos va a decir, nos va a contar de lo que oye entre el Padre y el Hijo, y nos va a venir a decir. Pero todo lo que el Espíritu Santo nos diga corresponde y armoniza con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, punto. Que no le echen cuentos que el Señor me dijo, que una visión especial, que una nueva revelación. No. La revelación es Cristo. Y dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos muy bien en estar atentos. La palabra de Dios, hermano, la Escritura. Cualquiera que les enseñe cosas que no armonicen, no correspondan con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no le reciban. Ponga cuidado.
que soñé, que el Espíritu me dijo a mí que... Cuidado, hermanos. En primer lugar, ahora el Espíritu habita en ti. Te puede hablar a ti. ¿A cuántos les enseñaron que es por medio del apóstol? Hermano, eso es un fraude, eso es una mentira. Eso es trácala espiritual. Que por medio del apóstol, que él sí sabe, que él recibe la iluminación. Cristo habita en ti. Si el Espíritu habita en ti, te habla, te guía, te enseña, te estorba, te dirige, te exhorta. Apláudale fuerte. Hermanos, y aquí hay varias iglesias de esas, ¿eh? Es el apóstol superungido. Hermanos, Cristo vive en ti. Y apenas vamos a empezar con ese punto, que adelante el Señor dice algo tremendo con respecto a esto. Entonces Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará incluso lo que sucederá en el futuro. Es para que entiendas el Apocalipsis y eso, que no entiendes nada. Es que el Señor te lo revela. Nada más que la espada del Espíritu, el arma, la herramienta del Espíritu es la palabra. Si no estudias, no entiendes. Yo veo el Apocalipsis y digo, sí, como en Jeremías. Mira, aquí dice esto de Daniel. Mira, como en el tabernáculo. Mira, pero si tú no lees, hasta te da miedo el macho cabrío y se te aparece el anticristo no, pues no. No, es que la herramienta es por medio de la palabra, hermano. Y el Espíritu te va a hacer que entiendas. Sigamos, pues, dice. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Este es Jesús, recuerden, les está explicando. Todo lo que pertenece al Padre es mío. ¿Sí sabía eso? Dice Colosense, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dice en Efesios 1, el Padre quiso poner en Cristo todas sus riquezas para que Cristo como cabeza de la iglesia la llenara de bendiciones. ¿Va? Digo, yo no tengo la culpa que no lea, hermano. Entonces, todo lo que es de Dios me pertenece. Todo lo que es del Padre me pertenece. Y dice, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. ¿Ya entendió esta frase de Pablo que le acabo de decir hace ratito? Todo lo que no armonice, todo lo que no concuerde, todo lo que no combine con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quítelo. No hubiera tantas denominaciones si hiciéramos eso, ¿no? Así de rápido. Entonces, bueno, dice, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. 1 Corintios 2:14. Es este Espíritu Santo que nos revela, que nos muestra, que nos lleva a la verdad, que nos da el entendimiento y el conocimiento. Es el Espíritu Santo en nosotros. Y dice así, 1 Corintios 2:14. Pero, escucha este pero que es muy importante que entendamos. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Es este asunto que les decía de Pablo. Les quiero enseñar cosas profundas del Espíritu y no puedo porque no entienden, porque todavía andan en disensiones, en chismes, en envidias, en celos, en la carne. Y no pueden recibir estas cosas porque son carnales. Son los espirituales, los que se llenan del Espíritu de Dios, los que dejan que el Espíritu de Dios haga su labor, se manifieste, los que van a entender. Dice, los que no son espirituales, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así es que, hermano, ¿te gustaría comprender estas verdades, estas maravillas que el Espíritu te revele, tener este entendimiento del reino de los cielos? Hermano, la instrucción es sencilla en Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu habita en nosotros y nos quiere mostrar las maravillas de Dios. Nos la quiere enseñar, quiere que entendamos.
Juan 16:20. Y de ahí lo que les decía, a veces viene gente de afuera, te pide un consejo, tú agarras la Biblia y le dices, pero para ellos es locura, dice Pablo. Ellos no entienden eso. Lo que tienes que hacer con la gente de afuera es evangelizarlos, es hablarles de Cristo y de la cruz, de la invitación de arrepentidos y creed en el evangelio. El mensaje de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que su sangre fue derramada por el perdón y las deudas de todos los hombres, y quienes acceden a esa bendición son los que arrepentidos creen en Cristo. Eso es lo que le tienes que decir. Cuando la gente cree en Cristo y lo pone como Señor, el Señor Padre viene y le pone el Espíritu Santo, y ahora va a poder entender todas las instrucciones y los consejos de la Biblia. Pero antes no. Para él son locura y no lo pueden comprender. Juan 16:20, sigamos, dice: les digo la verdad, otra verdad. Recuerde que se lo está diciendo a gente que no está llena del Espíritu Santo, a los apóstoles, a los discípulos. Por eso Jesús es tan preciso. ¿Saben qué le está dando Jesús? Lo único que está haciendo Jesús es dándole información de las señales para que ellos entiendan y sepan cuando vino el Espíritu y lo reconozcan claramente. Eso es lo que está haciendo Jesús. Dice: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. ¿Qué le iba a suceder a Jesús? La cruz, la muerte. Les digo la verdad, van a sufrir, van a llorar, se van a entristecer por lo que me va a suceder. Pero el mundo se alegrará. Mire, es una buena noticia para el mundo, porque ahora, cuando venga el Espíritu, va a poder ir a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, por medio de nosotros. O sea, ¿cómo va a hacer esta labor el Espíritu Santo? Pero ya es otro tema de esta serie. No hay que adelantarnos. Ustedes se lamentarán, escuchen, pero su dolor se convertirá de pronto en alegría maravillosa. ¿Qué pasó con los discípulos? Estaban tristes, ¿verdad? En el aposento alto. Y el Señor les advierte: van a estar tristes, deprimidos y llorando por el maestro que crucificaron, pero de pronto se convertirá en una alegría maravillosa. Les está dando muchas pistas de cómo identificar ese día cuando va a venir a habitar en ellos. Eso va a pasar, esas cosas pasan. Y dice: será como una mujer que sufre dolores de parto. Qué bonita analogía pone aquí, ¿no? Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia y su dolor se transforma en alegría. ¿Se acuerdan ustedes, mujeres, mamás? Se transformará esa en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Y mira, hermano, en ese momento su dolor se transformará en alegría, porque vendrá la nueva vida de Dios a habitar en ustedes, a generar una nueva vida. Así que ahora ustedes tienen tristeza, porque les estoy explicando que me van a crucificar. Ahorita tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría. ¿Saben qué? Esa alegría ya nunca se va a ir. Ya no. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me reconozcan que soy yo mismo, pero habitando en ustedes, esa tristeza se tornará en alegría y nunca va a desaparecer esa alegría. ¿Por qué creen que Pablo les decía: gócense, llénense de alegría, gócense en su vida cristiana? Juan 16:23 sigue y dice: ese día, en la Reina Valera dice: en aquel día, ese día, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Miren qué verdad, hermanos. Eso está muy importante. Le pedirán directamente al Padre. Ustedes. Eso es algo
Hermano, radical a lo que vivían ellos, como judíos. O sea, imagínense, ustedes directamente le van a pedir al Padre. Ni siquiera me van a pedir a mí. Pueden ir directo con Él. Qué mensaje tan impresionante estaban recibiendo ahí. Y el Padre les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, ¿verdad que no? Así no funcionaba. Es más, ellos tenían un largo camino que atravesar por medio del tabernáculo o las ceremonias para acercarse a Dios, ¿se acuerdan? Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a la misma presencia donde estaba el arca del pacto para rociar con sangre el propiciatorio. Era lo más cercano que podía estar el pueblo de Dios. Vean lo que les está diciendo Jesús. Esto es maravilloso, hermano. Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Yo sé que esto no existía ni en su idea. Pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. ¿Sabe que ahora aquel que tiene el Espíritu Santo, porque aquel día es el día que reciban al Espíritu Santo? ¿Saben que ahora los que tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros podemos hablar directamente con Dios? ¿Sabía o no? ¿Cómo? Sí, por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo que era su carne, que fue partida por nosotros. Ahora podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y encontrar ahí el socorro oportuno para nuestras vidas. ¿Se los está diciendo el Señor? No, ya, claro, en el libro de los Hebreos está clarísimo y súper explicado, porque ya tenemos el Espíritu Santo para entenderlo. El Señor les está dando pistas ahí. Muy poquita información, muy importante. Dice: pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Mire, aquí está más claro en este texto. Ahora su mente. Pónganle un codazo de amor al que se está durmiendo, porque esto es vida. Fíjense, ese día, otra vez, aquel día, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. Ese día pedirán en mi nombre. Ese día pedirán en mi nombre, pero ya directamente al Padre, ¿vieron? Eso ni por aquí de ellos, en su cabeza. O sea, eso no existe en el judaísmo. Había un proceso largo, ceremonial y sacrificial para acercarse a Dios. Y eso ibas en una piedrita del pectoral, porque no ibas tú, no entraba nadie al tabernáculo ni al lugar santo. No. Ese día pedirán en mi nombre. Fíjense. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes. Ay, hermano, ya necesitamos derretirnos y entregar toda nuestra vida a Dios. Dice, ni siquiera me ocupan a mí. Ni siquiera yo tengo que pedir a favor de ustedes. Yo ni tengo que rogarle al Padre para que les haga caso. Porque ahora ustedes tienen una relación con Él. Él los ama porque me amaron a mí. Qué maravilla, hermano. Se ve con Él, es tu Padre. Nos enseñaba Jesús. Ve con tu Padre sabe lo que ocupas. Ya no era, yo voy a ir no, ya no. Porque ahora, desde aquel día que tú recibas al Espíritu Santo, tú tienes conexión directa con Dios. Ya no tengo que pedirle al Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente. ¿Quién dice amén? Qué maravilla, hermano. Ay, Señor Jesús, pídele al... El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Ya no hay separación. Ahora tienes acceso directo con el Padre.
ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman. Esa es la razón. O sea, porque ahora ustedes me aman, ¿verdad? A mí, y han creído que vine de Dios. Hermanos, aquí está el Señor diciéndoles cómo les conviene que me vaya, que venga a habitar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, les conviene muchísimo más. Miren, este pasaje a mí me gusta mucho. Y el día que, miren, el día que yo entendí esto que les voy a decir, cambió mi vida. Y tardé como un mes con ese pensamiento, nomás analizando y disfrutando esto que el Espíritu te regala, porque es revelación, es algo que el Espíritu te enseña. Y ese es el texto donde dice, Jesús habla de Juan el Bautista. Muchos ya lo escucharon varias veces. Me gusta mucho repetirlo. Pero les dice Jesús que vinieron a ver al desierto. ¿Un profeta? Más que un profeta. ¿De qué le estaba hablando? De Juan el Bautista. Más que un profeta. Es más, el mayor de los profetas. Es más, de los hijos nacidos de una mujer, este es el más grande de todos. Juan el Bautista, para que vean el nivel de ministro. Vestido en sencillez, comía chapulines y miel. ¿En qué se parece a los apóstoles de hoy, Juan? No sé, pero a los profetas de hoy, ¿no? Este es el que Jesús dijo, ese es el mayor de todos, el más grande. Pero lo que sigue, el día que el Espíritu me reveló claramente, sí cambió mi manera de vivir, hermanos. Y dice, pero, ahí les va, pero, este es el más grande profeta, el mejor hombre que ha nacido de una mujer. ¡Ay! Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Claro, muchos años no entendí nada de eso. Claro, pero el Espíritu te revela. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Que dice Jesús que es mayor que Juan, cuando Jesús había dicho que Juan es el más grande de todos los profetas. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Tú. ¿Saben quién es el más pequeño? El que se convirtió hoy, el que apenas ayer le predicaste y hoy está recibiendo a Cristo. Es el más pequeño, es el nuevecito, es el niño espiritual, ¿sí o no? Y pues ese es más grande que Juan, porque en Juan no habitó Dios, y ahora en ese pequeño habita el Espíritu Santo de Dios, hermano. Es todo diferente, no hay nada que hacer ahí. El más pequeño en el reino de los cielos es un templo del Espíritu Santo, es una habitación de Dios, el más pequeño, el que todavía no entiende mucho, pero Dios habita en él. Y va a hacer la obra en él. Y le va a enseñar todo. El más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. Porque Cristo habita en él. En Juan no habitaba Jesús. Lo conoció. Lo bautizó. Por eso parece el más grande. Él lo vio, lo presentó, dio testimonio de él. Dijo, ese es el que vieron, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Juan, por eso es el más grande, hermanos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, por cuanto es un templo del Espíritu Santo, por cuanto habita Dios en él, es más grande que Juan. O sea, tú y yo somos la iglesia, somos el templo donde habita Jesús. Híjole, dice Hechos de los Apóstoles 1, 4 y 5. Vámonos al final, hermano. Al fin que ahora no están los de la alabanza, podemos seguir. Hechos de los Apóstoles 1, 4 y 5. Dice así, una vez, aquí ya Jesús resucitó, ¿sí se ubican? Hechos de los Apóstoles.
es que yo predico como si, confiando en que usted estudia, pues. Aquí es Jesús, pero ya fue a la cruz y fue sepultado y resucitó y anduvo con los discípulos 40 días con sus manos perforadas, un cuerpo glorificado que atravesaba las paredes y les enseñaba el reino de los cielos. Lean 1 Corintios 15 de tarea, ahí habla, Pablo explica a todos los que lo vieron en esa etapa. Y Jesús estuvo con ellos y les da instrucciones. Dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿De cuál regalo estamos hablando? El Espíritu Santo que va a venir. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, ¿cuántos piensan que fueron esos unos cuantos días? ¿No saben? La otra semana. Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Llegó el momento, esta promesa que acabamos de estudiar hoy. Viene Jesús resucitado, está con ellos 40 días, es el momento de irse, de la ascensión. Vaya al verso 7, Hechos de los Apóstoles 1:7. Y les dice: no se vayan de Jerusalén porque viene el Espíritu Santo, que el Padre les prometió. ¿Quién se los prometió? ¿Y no vimos que fue Jesús? Pero no hay problema, pastor, porque ya entendí que Jesús y el Padre son uno, y nosotros en Jesús y Jesús en nosotros, y ya no tengo esos conflictos. Hechos 1:7. Le preguntan: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor dice: miren, quítense de esos rollos, ahora ustedes tienen otra comisión. Mira, el Señor va a venir a arreglar cuentas con Israel, que ya está viniendo, ya se nota cómo se está preparando todo. Nosotros somos la iglesia, hermanos, y nosotros tenemos otra comisión, ¿cierto? Les dice aquí: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Solo el Padre tiene esa autoridad. No le crea ningún apostoloide que pone fecha del regreso de Jesús o del arrebatamiento y esas cosas. No nos fue dado a nosotros. Dice aquí: a ustedes no les corresponde saberlo. No se le dio a los hombres esa información. Y luego dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Lo que sigue es que en unos días recibirán la promesa del Padre y el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes. ¿Cómo le llama aquí? Poder. Recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. A ver, vendrá el Espíritu Santo. Ya les expliqué muchas cosas para que lo identifiquen, lo reconozcan, para que sepan, para que me vean a mí en él. Pero va a venir el poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder de Dios. Pero, dice, descenderá cuando reciban el poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Quiero cerrar con esto. Y serán mis testigos. ¿Qué va a producir ese poder descendiendo sobre el creyente? ¿Qué produjo ese poder descendiendo sobre el creyente? Seguramente tener la capacidad de declarar, decretar, establecer, cancelar, amarrar demonios, tumbarle los cuernos y esas cosas, ¿verdad que sí? Bueno, aquí lo que produce ese poder es hacernos testigos de Cristo. La palabra aquí, testigo, es la palabra griega martureo, mártir.
testigos, mártires. Dice, descenderá el poder del Espíritu Santo y los convertirá a ustedes en mártires que van a testificar con sus vidas de mí, acerca de mí. Eso es lo que produce el poder del Espíritu Santo. Y muchas cosas más. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender, conocer, entender. Por eso hoy nos dedicamos a decirle a todo el mundo. Por eso hoy hemos perdido amistades, hasta negocios, porque hemos hablado de Cristo con denuedo, con valentía. Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ha convertido en testigos, dispuestos a dar la vida por defender la verdad de Jesucristo. Eso lo hizo el Espíritu Santo que descendió y habita en nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Es notorio esta vida en ti? No voltea para otro lado, aunque sea véame. ¿Es real esa vida en ti? Esas son evidencias de que somos hijos de Dios. Entre tantas cosas que va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, ahora somos testigos de Cristo. Y les dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Qué sucede en ustedes? Lo natural. Le hablan de Cristo a todos en todas partes. Natural. No tengo ni que esforzarme porque el poder descendió sobre mí. Y dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube y mientras ellos observaban, Él desapareció. Ya no pudieron verlo más. Hermanos, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios habita en el creyente. Ese es el sello del Espíritu Santo. Son las arras, la garantía de que somos hijos de Dios hasta el día de la redención. Cuando este cuerpo, va a haber una mudanza de este cuerpo a un cuerpo glorificado para estar con Él en la eternidad. Eso es el Espíritu Santo. Pero entonces el hablar en lenguas, el remolinar, hermanos, son señales. Vamos a verlo después. El poder del Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a obedecer y cumplir con los mandamientos de Dios para poder ser testimonio de Cristo, poder ser la luz del mundo, poder ser embajadores de Cristo, que podamos decirle a la gente, reconciliaos con Dios. Dios te ofrece perdonar todos tus pecados cuando recibas a su Hijo, Jesús. Es el poder de Dios. Y vamos a empezar esta serie. Que Dios nos dé gracia, nos ilumine, nos abra el entendimiento para crecer en estas maravillosas verdades. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie, estírese ya Bien, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo habita en la iglesia. Pero la iglesia no es este edificio, la iglesia eres tú. Y unos con otros. Juntos somos casa espiritual de Dios. Y lo único que nos posibilita a cumplir el propósito de Dios es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Eso es lo que nos da el poder. Empiece por obedecer. Pero créame que hay una labor grande del Espíritu Santo que quiere hacer en nuestra vida.